Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos arrancando el segundo módulo de las charlas virtuales sobre manejo de quintas, en este caso, quintas de limón. Nos convoca hoy los temas para poder transmitir los conocimientos que hoy tenemos, parte de INTA. En este caso, vamos a tener como disertante al ingeniero Diego Rodríguez. El ingeniero Diego Rodríguez va a hablar sobre poda de formación, limpieza y deschuponado. El ingeniero Diego Rodríguez, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Ingresó al INTA en el año 2004 como personal de planta transitoria en la Agencia de Extensión Rural del INTA Bellavista. En el año 2009 inició sus estudios de posgrado en la Maestría de Cultivos Intensivos de la Facultad de Agronomía de Esperanza Santa Fe de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente forma parte del equipo técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA Bellavista, desempeñándose como técnico referente del programa ProHuerta para dicha agencia. Está realizando trabajos de evaluación de frutales subtropicales en la Estación Experimental Bellavista. Tiene ensayos de mango, palta y mamón, y está realizando el seguimiento y evaluaciones de variedades de pecan. Trabaja en el ámbito rural para la puesta en marcha del programa ProHuerta y acompaña la labor desarrollada por otros técnicos en la agencia en dicho ámbito. Es participante del proyecto local frutícola, a partir del cual se están generando estas charlas técnicas virtuales, y además participa en proyectos estructurales a nivel nacional en temas referidos a pecan y frutales y cítricos en general. Diego, podés iniciar compartiendo la pantalla, podés iniciar tu presentación. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a iniciar compartir pantalla. A ver. ¿Cómo? Más abajo, si sí, vas más abajo tenés la ventanita más abajo. Sí. Ahí donde tenés 68%, hacia el otro lado donde tenés la primer pantallita. Sí, estoy. El problema es que lo estoy queriendo sacar, digamos. Ah, te quedo abajo. Sí, se quedó muy abajo. No lo estoy pudiendo. Lleva el cursor para arriba, así te saca lo de abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Buenísimo. Perfecto. Bueno, mi charla va a hacer referencia a una práctica cultural muy generalizada en la zona, particularmente, digamos, aquellos productores que se dedican a la producción de cítricos en la zona y en la región, que es fundamentalmente, digamos, el tema de poda. A pesar de ser generalizada, la idea básica de la charla es remarcar algunas pautas a tener en cuenta, a considerar cuando realizamos esta práctica cultural, lo cual para nosotros es bastante interesante. Es un tema bastante trillado, pero es interesante, digamos, reconsiderar algunos aspectos. Antes que nada voy a hacer un poquito de referencia, como justificando, digamos, esta práctica cultural. Bueno, en la actualidad, digamos, la tendencia de la citricultura es un aumento en la densidad de plantación,
es decir, lo que se busca es maximizar el espacio disponible, y por una estrategia hoy por hoy que está bastante, que se está con una práctica que se está, digamos, predicando, que es el aumento de densidad de plantación por problemas HLB, entre otras cosas. Detrás de este aumento aumento del número de hectáreas el número de plantas por hectárea, obliga necesariamente a un manejo mucho más intensivo de las quintas cítricas, buscando obtener básicamente, digamos, mejores rendimientos y tratar de maximizar, lograr un beneficio económico en el menor tiempo posible. En esto, la poda constituye una práctica fundamental e indispensable. Antes de iniciar el tema poda, voy a hacer un poco de referencia al cultivo por el cual, digamos, vamos a hablar, que es el limón. Algunos aspectos, algunas características particulares que tiene esta especie. Tenemos que decir que es una planta que tiene un crecimiento en general vigoroso, continuo durante casi todo el año, tiene un porte erecto, una copa abierta. Si las condiciones son bastante favorables, y no efectuamos un adecuado, digamos, control de crecimiento de la misma, toma dimensiones que a veces se tornan totalmente inmanejables. Por ello, y en particular si trabajamos con marco de plantación caracterizado por alta densidad. Entonces, necesariamente, digamos, la poda es una práctica necesaria en estos casos. Independientemente del portainjerto que utilicemos, hay portainjertos, digamos, hay portainjertos, digamos, que tienden a, particularmente lo utilizamos en nuestra zona, que son portainjertos, digamos, caracterizados por ser muy vigorosos, lo cual induce a la copa a un continuo crecimiento y desarrollo. Entonces la poda es una herramienta o una práctica cultural necesaria, siendo redundante. Vamos a hacer una pequeña definición, vamos a hacer una definición de lo que es la poda. La poda es una práctica cultural que consiste en eliminar o cortar secciones de parte de una planta, ramas y brotes, con la finalidad de regular el crecimiento vegetativo y reproductivo de la misma. Hay distintos tipos de poda, voy a mencionar 3 que son las más comunes, pero antes que nada, digamos, voy a mencionar los objetivos que se persiguen detrás de la poda. El objetivo básicamente es desarrollar una estructura equilibrada entre la parte vegetativa y reproductiva, lograr una mayor aireación e iluminación en toda la copa de la planta, lo cual va a traer aparejado una mejora en la producción y calidad de los frutos, y facilitar las labores sanitarias de cosecha. Esos son los objetivos básicamente que buscamos o que perseguimos con esta práctica. Tipo de poda que podemos encontrar, más comunes o generalizadas en las zonas, son básicamente 3. De formación, de mantenimiento y de rejuvenecimiento. Voy a comentar un poco la característica de cada una de ellas. El tipo de poda de formación lo realizamos normalmente, se efectúa los primeros 2-3 años de implantado el monte, donde la planta se caracteriza por una amplia dominancia de la etapa vegetativa. ¿En qué consiste esta poda? Esta poda consiste en romper la dominancia apical, realizando un pequeño despunte a los 60 centímetros del suelo para estimular el desarrollo de ramas laterales. Esta primer poda se puede efectuar ya sea en vivero o directamente en el campo una vez trasplantado el plantín. De estos brotes que emergen, producto de la ruptura de la dominancia apical, se seleccionan 3 o 4 que deben tener la siguiente premisa. Primero, estar equidistantes uno de otro y estar situados en distintos planos de inserción a altura. Estos 3 o 4 primeras ramas seleccionadas van a constituir lo que se llaman las ramas primarias, digamos, de la copa del árbol, a partir del cual, luego alcanzado cierta longitud, realizamos la misma metodología, es decir, rompemos la dominancia apical de estas ramitas, cosa de estimular el desarrollo de ramas de brotes laterales, que van a constituir las ramas secundarias, y el mismo procedimiento, realizamos una nueva selección de 3 o 4 ramitas, dejamos promover un desarrollo y luego realizamos nuevamente un despunte, cosa de promover la formación de ramas terciarias con la misma estrategia. Y a partir de allí dejamos crecer libremente.
de manera tal de ir formando lo que llamaríamos la copa de la planta. Importante resaltar de que la copa de la planta, las primeras ramas, las ramas primarias, cumplen un rol muy importante porque van a ser las encargadas de soportar toda la copa de la planta junto con el tallo. Lo cual, si hacemos una muy buena selección de las ramas primarias, vamos a tener asegurado una buena conformación de capa futura, a menos de otras técnicas de poda que mencioné posteriormente. Este tipo de poda conviene hacerlo en forma paulatina, de manera tal de ir armando, desarrollando esta estructura. Una vez que la planta inicia su etapa reproductiva, comenzamos a realizar otro tipo de poda conocida como poda de mantenimiento, que presenta las siguientes características. Es decir, una vez conformada la copa, una vez que tenemos conformada la copa, digamos, la poda que realizamos aquí en más, lo podemos denominar entonces poda de mantenimiento, o fructificación también algunos, ¿no? ¿En qué consiste esta poda de mantenimiento? Consiste básicamente, se limita básicamente en suprimir aquellas ramas muertas o muy lesionadas, mal dirigidas a veces, que obstaculizan la entrada de luz en el interior de la copa. Se limita, otra de las prácticas es eliminar aquellos chupones, que son ramas que tienen un desarrollo vertical muy vigoroso e improductivo, a no ser que, por ejemplo, estos chupones o ramas, llamadas comúnmente, vulgarmente chupones, van a reemplazar algún tipo de rama, porque, ya sea porque una rama se ha muerto, entonces se necesitaba, digamos, ocupar un espacio. Esta poda de mantenimiento también lo que busca es regular la altura de la planta, a través de pequeños despuntes en ramas que presentan un desarrollo vertical, pero que no son necesariamente chupones. Limitar el desarrollo de la falda, es otra de las prácticas que se hace con esta poda de mantenimiento. Tratar de que la misma se despegue a partir de los 30-40 centímetros del suelo. Este aspecto, a pesar de que en general, digamos, la planta de limón tiende a producir básicamente entre el 70%, digamos, de la producción de frutos tendría que estar situado en este espacio de copa, es decir, del 3/4, digamos, hacia abajo, limitando el desarrollo de la falda, nos va a permitir una serie de ventajas. Una de las ventajas es facilitar, digamos, el control de maleza, y otro aspecto importante es limitar por ahí la incidencia de algunas enfermedades que pueden, digamos, comprometer la calidad de la fruta. Una de ellos es el moteado negro, que es una enfermedad bastante complicada, difícil de erradicar en la quinta una vez que se le instala. De esto conoce más el ingeniero Bochet, pero haciendo algún tipo de mención podría que y uno de los focos de infección son las hojas secas que caen producto de la enfermedad o de algún otro patógeno, digamos, y se sitúan debajo de la copa. Entonces, limitando por ahí el desarrollo de la falda, tratando de que no toque el suelo, no llegue al suelo, vamos a limitar bastante, digamos, la expansión de la enfermedad, amén de otras estrategias sanitarias que podamos realizar a futuro. Perdón. Es decir, en definitiva, lo que buscamos siempre con la poda de mantenimiento, lo que debemos buscar es lograr mantener un adecuado equilibrio entre los órganos productivos, vegetativos, y reproductivos, buscando tratar de mantener una producción regular año a año y en lo posible, digamos, aumentando los rendimientos en la medida de que esto sea posible. Bueno, esta es una planta podada, vemos acá, digamos, como le comenté recién, la limitación en el desarrollo de la falda, la eliminación por ahí de los chupones que puedan tener, y la eliminación por ahí de hojas, de ramas, mal situadas o mal desarrolladas que puedan entorpecer la penetración de luz y el movimiento de aire interior de la copa. La otra poda, que no es muy generalizada últimamente, digamos, pero que podría tenerse en cuenta si queremos realizar algún tipo de renovación en algunos lotes viejos, sería la poda de rejuvenecimiento. Como dice acá, es una práctica que permite, digamos, recuperar plantaciones
que por varios motivos han tenido un mal manejo o bien han entrado en una etapa de declinamiento de producción. Consiste básicamente en realizar una poda sumamente severa, dejando solamente las ramas principales, es decir, las ramas primarias hasta las ramas secundarias. Y conviene tener en cuenta esto, que este tipo de práctica, para realizarlo habría que tener en cuenta básicamente la condición sanitaria del monte. Si tenemos plantas con tallo y rama en buenas condiciones sanitarias, es posible, digamos, de arriesgarse a realizar una poda de esta característica. No tenemos que olvidar que la poda es una práctica cultural, pero que incide fuertemente en el costo de producción, y en particular este tipo de poda. Entonces, antes de efectuar este tipo de poda, había que hacer un análisis, es decir, si es conveniente o eliminar el monte y reponer y renovarlo con plantines nuevos, o bien efectuarla. Y para ello, la cuestión sanitaria juega un rol importante. Bueno, en cuanto a la época del año en que se deben efectuar este tipo de práctica, bueno, tanto aquí hago mención de los momentos, pero en general lo que podemos decir es que tanto la poda de formación, la poda de formación se puede llevar a cabo en cualquier época del año, evitando aquellos momentos muy críticos. Pueden ser periodos de muy alta temperatura, ya sea diciembre, enero, si efectuamos una plantación tardía, o si en época, por ejemplo, de otoño-invierno, caracterizado por temperaturas muy bajas, que si realizamos por ahí, generalmente en esa época no se efectúa plantaciones, salvo las plantaciones en principio de otoño, pero conviene, digamos, no realizar este tipo de poda de formación a veces, o prolongarla, por una cuestión de sensibilidad que adquiere el plantín. En cuanto a la poda de mantenimiento, esta es una práctica que debería realizarse todos los años, mínimamente una vez al año. Esto va a depender fundamentalmente del manejo que hagamos en monte cítrico, es decir, básicamente ahí entran a jugar factores como es el riego, la fertilización, el tipo de portainjerto que utilicemos, pero de todas maneras es una práctica que hay que realizarla sí o sí. La única salvedad que hay que hacer es que evitar, digamos, realizarla en épocas sumamente críticas, generalmente de bajas temperaturas, otoño-invierno, porque la planta, una vez realizada la poda, adquiere alta sensibilidad, y si detrás de eso hay una ocurrencia helada, podemos afectar fuertemente la vida de la planta. Y por último, la poda de rejuvenecimiento es una poda que conviene realizarlo en épocas donde la actividad de la planta tiende a disminuir. En cuanto a las herramientas utilizadas, hay que recordar que todo este tipo de poda que lo acabo de mencionar son de carácter manual, entonces requerimos necesariamente de herramientas para efectuar dicha práctica. Básicamente se recurre a dos tipos de herramientas, las llamadas tijeras y los serruchos. Las tijeras pueden ser de dos tipos, la tijera de una mano o tijera de dos manos, y cada una presentan determinadas limitaciones. Es decir, en la tijera de una mano solamente podemos llegar a eliminar ramas cuyo diámetro no superan los 2 centímetros. Y en el caso de de tijera de dos manos, podemos efectuar podas de 2 centímetros y hasta 5, hasta 6 centímetros de diámetro. Y por último, contamos con los serruchos, que son herramientas que nos permiten, digamos, efectuar cortes de ramas superiores a los 6 centímetros de diámetro, que ya con ramas superiores a 6 centímetros de diámetro dificulta realizar cortes con cualquiera de estos elementos mencionados anteriormente, que son las tijeras. Por último, voy a mencionar un tipo de poda, que es la poda mecánica, que es una poda, digamos, que la podemos decir de mantenimiento, que se lleva a cabo por máquinas que trabajan con la toma de fuerza del tractor. Es una herramienta que existe en la zona y que se lo utiliza, y que tiene algunas ventajas interesantes. Primero, digamos, el trabajo se ve enormemente reducido, porque es muy rápido el procedimiento. Tiene la particularidad de que nos permite reducir enormemente el costo, digamos, de coser, la reducción del costo de producción por la reducción del costo de
lo que implica la poda, y persigue los mismos objetivos que la poda de mantenimiento, es decir, lo que busca es facilitar las labores de manejo y cosecha, mejorar la iluminación interna y externa de la planta, de la copa de la planta, y hacer eficientes los tratamientos contra plagas y enfermedades. En el mercado existen existen, digamos, distintos tipos de herramientas, pero la más generalizada es aquella que hay en nuestro medio y en otras regiones citrícolas del país, es aquella que se caracteriza porque utiliza discos de corte que van insertos en brazos que se disponen formando ángulos. Este equipo puede colocarse en cualquier posición, es accionada hidráulicamente. La posición puede ser tanto vertical como en posición horizontal, es decir, tanto lateral como a nivel del techo, y trabaja de la siguiente forma. Lateralmente trabaja, es decir, a nivel, digamos, lateralmente trabaja formando un ángulo de inclinación que puede ir entre 12 y 25 grados. El corte lo realiza, estas máquinas realizan cortes de los 40 centímetros de altura con respecto al suelo. En cuanto a la altura, en cuanto al trabajo, al corte de altura, lo hace hasta una altura máxima de 4,5 metros y una altura mínima de 1,20 metros. Siempre los cortes, la máquina lo realiza siguiendo un ángulo de inclinación con respecto al suelo. ¿Por qué este ángulo de inclinación? Porque lo que se busca es tratar de que la copa de la planta pueda recibir la mayor iluminación posible. Bueno, básicamente, hasta aquí mi charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Diego. Puedes descompartir la pantalla. Ahora ya. Bueno, como le estaba diciendo, las preguntas las vamos a dejar para el final de las disertaciones. En el caso de la poda mecanizada, estamos realizando un contacto con una empresa para ver si podemos, no sé si llegar a traer el equipo para que pueda hacer una demostración para las jornadas de la Fiesta de la Naranja, si permite la presencialidad. En el caso de que no sea así, la idea es realizar charlas virtuales con respecto a distintos temas, y bueno, uno de los temas que estábamos pensando era la presentación de esta máquina, que es podadora y chipeadora. Es decir, aparte de podar, la misma máquina ya va recolectando las ramas y va cortando en pequeños trozos, como chip, y las va tirando debajo de la copa. Más que nada era para realizar un comentario al respecto. Estamos con la organización de las jornadas técnicas para la Fiesta Nacional de la Naranja y de la Diversidad Productiva. Recién empezamos a ver qué temas podemos llegar a trabajar en esas mismas charlas, si la virtualidad o la presencialidad nos permite. Estaremos realizando algún tipo de demostración con o esta máquina o algún otro tema que estamos esperando que la Asociación de Productores nos pasen como para poder organizar esas mismas charlas. Como le dije hoy al inicio, estas son las charlas virtuales que se están realizando en el marco del proyecto local frutícola, que sería el módulo 2, manejo de quintas de limón, y el disertante que está a continuación es el ingeniero Andrés Ramírez. El ingeniero Andrés Ramírez es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, se recibió en 1983, cursó sus estudios para su doctorado en Estudios Sociales Agrarios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó un postdoctorado en difusión y adopción de tecnologías en la misma universidad en el 2016,
Trabajó mucho tiempo, desde 1984 al 93, en la empresa Pindapoy, en la área de producción, en la localidad de Salada. Es agente del proyecto, fue agente del proyecto del programa de cambio rural entre 1993 y 2000, asesor de empresas privadas en Corrientes, Entre Ríos y Formosa, entre el año 83 y el 2004. Ingresó al INTA en el 2004 como jefe de la Agencia de Extensión Rural. Cumplió diversas funciones en esta institución, desde jefe de agencia, coordinador de proyecto regional Citrus, coordinador interino del proyecto regional con enfoque territorial, coordinador de proyectos Profeder, jefe de grupo Citrus de la EA Bellavista, y actualmente se desempeña como coordinador de desarrollo de la estación experimental del INTA Bellavista, con activa participación en el grupo Citrus de esta experimental. Andrés, podés empezar a compartir tu pantalla y inicias tu disertación. Sí, buenas tardes. A ver si puedo compartir. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Víctor, el tema que voy a tratar hoy es el manejo de las quintas cítricas, particularmente el caso de limón que estamos tratando, durante y posteriores a las heladas, ¿no es cierto? Primer comentario, que en realidad uno no es climatólogo, ¿no es cierto?, sino más bien técnico de campo, o sea que las experiencias que yo voy a contar y, digamos, las apreciaciones son de un trabajo, ¿no es cierto?, que se realiza justamente en el momento de las heladas o posteriores a las heladas, o sea, lo que uno encuentra, ¿no es cierto?, cuando la helada se produjo, y cómo tratamos de, digamos, amortiguar ese daño y que inclusive posterior al daño realizado, ¿no es cierto? Básicamente decimos que es una continua amenaza que puede ocasionar la destrucción de la producción del año en cuanto a fruta, ¿no es cierto?, la defoliación total, muerte de la planta, hasta un flameo que puede ser de moderado a intenso, ¿no es cierto?, que ahora vamos a ver que sería una especie de quemado superficial, pero que provoca un cierto daño en la planta. Yo les voy a mostrar unas imágenes, ¿no es cierto? Nosotros a nivel de Centro Regional Corrientes, ustedes saben de que tenemos dos zonas citrícolas, la zona litoral Paraná y la zona del río Uruguay, y las dos zonas están, digamos, susceptibles a tener daños de helada. Esto fue, por ejemplo, en el año 2012, una helada que se produjo bastante importante. Fíjense el estado de la planta, ¿no es cierto?, y cómo quedó la planta pocos días después, ¿no es cierto? Una helada, digamos, de 4 grados bajo cero durante 8 o 10 horas que provoca un daño sumamente importante en las plantas, ¿no es cierto? Esto fue en el año 2020, según si la memoria no me falla, fue alrededor del 20 de agosto del año pasado, casi un año, ¿no es cierto?, donde hubo una helada importante, hubo dos heladas, pero una particularmente, la del alrededor del 20 de agosto, provocó este daño en limones, ¿no es cierto? O sea, son plantas de 12, 13 años, fíjense el deterioro importantísimo que hizo en las plantas, ¿no es cierto? Y también tenemos lo que ocurrió este año, ¿no es cierto? Fíjense, esto es lo que sería una especie de flameo, que yo le decía no tan intenso como fue el año anterior, pero que se observa. También se observa, ¿no es cierto?, en frutos este tipo de daño, ¿no es cierto?, que obviamente provoca la destrucción de esa producción, ¿no es cierto? Ahora, primero tenemos que ver qué tipos de heladas tenemos. Muchas veces los productores preguntan, ¿no es cierto?, si las cortinas rompevientos son útiles o no, por ejemplo, para prevenir o luchar contra una helada que se produce. Bueno, básicamente tenemos que ver que hay dos tipos de heladas. Primero, las heladas que se llaman de advección, ¿no es cierto?, que se producen básicamente por la entrada de un aire con muy bajas temperaturas, un aire frío, ¿no es cierto? En este caso, seguramente las cortinas rompevientos ayudan. ¿Por qué? Porque evitan, ¿no es cierto?, si la cortina está bien diseñada, la quinta está con una buena cobertura, evitan que ese aire frío ingrese al cultivo y las plantas están protegidas. Es fácilmente, digamos, se observa en las quintas cítricas fácilmente este tipo de heladas de advección porque las plantas que están
rodeando o cerca de las cortinas son las que no tienen ningún tipo de daño, ¿no es cierto? Son plantas que se salvan, digamos, de las heladas. A medida que nos alejamos de las cortinas, si las cortinas por ahí son bastante, digamos, que provocan una buena cobertura, digamos, no hay daño, pero sí a medida que nos alejamos de la cortina, hay que pensar que una cortina protege entre 7 a 8, a los investigadores, digamos, discuten un poco, pero entre 7 y 8 veces la altura. O sea, si la cortina tiene 10 metros, estaríamos protegiendo 70, 80 metros, digamos, de distancia. Cuando esa cortina, digamos, ya no protege, comienza el daño. Y las otras heladas son las que se llaman heladas por radiación, ¿no es cierto?, que tienen su origen a causa de un enfriamiento del suelo por el traspaso de su calor a la atmósfera durante la noche, en un proceso conocido como radiación. En realidad acá tenemos que, digamos, eliminar un mito que decimos que la helada cae, ¿no es cierto? En realidad la helada se produce, se enfría el suelo, ¿no es cierto? Por eso que a nivel de suelo es donde se registran las menores temperaturas, y ahí se produce ese tipo de helada. Las cortinas rompeviento en este caso pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque al no haber circulación de aire, ¿no es cierto?, dentro de la quinta, esas heladas tienen mucho tiempo. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que las heladas pueden hacer daño o por las bajas temperaturas o también por la duración de esa helada, ¿no es cierto?, de esas bajas temperaturas. A veces podemos tener una temperatura de 3, 4 grados bajo cero, que hace un daño importante, pero una temperatura de 0 grados o digamos 0,5 grados bajo cero durante 10 o 12 horas también pueden hacer mucho daño. Y en este caso, ¿qué nos juega en contra de esta cortina rompeviento? De que son las 10 de la mañana y la helada se mantiene sobre la planta en la quinta y provocan el daño, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que normalmente en el campo conocemos por heladas negras, que en realidad son heladas de radiación, ¿no es cierto?, que no aparece las cachas porque hay un ambiente de baja humedad, o sea, y entonces no se produce el típico color blanco de las heladas, ¿no es cierto?, que se produce generalmente cuando hay buenas condiciones de humedad. Pero justamente son muy perjudiciales, ¿no es cierto?, porque las temperaturas, si bien no vemos la helada puntualmente, ¿no es cierto?, las temperaturas son tan bajas que destruyen, ¿no es cierto?, el tejido vegetal. Como decía anteriormente, ¿no es cierto?, los daños por heladas pueden producirse básicamente por dos razones. Una, por temperaturas muy bajas, menores a 0 grados, 3, 4 grados bajo cero, ¿no es cierto?, o también por la duración de esas temperaturas. Yo recuerdo, puntualmente estuve trabajando en la agencia de Montecaseros en el año 2002, 2003, por ahí fue, y hubo una helada muy importante. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche el registro ya era de 0,5 bajo cero, y si bien llegó a 1 grado bajo cero, ¿no es cierto?, esas temperaturas se mantuvieron por debajo de 0 grado durante más de 12 horas. 12, 14 horas, lo que provoca un daño sumamente importante. Ahora, ¿qué hacemos para luchar? Yo pensaba cuando preparaba el Power, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, un cultivo como el arándano, tenemos un sistema de luchas contra la helada, con un sistema de neblinas, ventiladores. Bueno, ¿qué pasa con el arándano? Es un cultivo de alta rentabilidad, ¿no es cierto?, con una, digamos, que permite hacer ese tipo de inversiones. En el caso de cultivos de cítricos, que estamos hablando de grandes superficies, 30, 40, 50 hectáreas, a veces, ¿no es cierto?, esa inversión es muy alta y no podemos realizarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser reales y, digamos, y decir, bueno, ¿cómo luchamos con los medios, con las inversiones que podríamos hacer en una quinta cítrica con, digamos, y evitar el menor daño posible? Primero y principal, mantener las plantas de las cortinas, ¿no es cierto?, podadas hasta alrededor de 2 metros de altura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso nos permite realizar una cierta circulación, un cierto intercambio de aire, ¿no es cierto?, que podría amortiguar, digamos, el tema del frío y evitar, como decía hoy, ¿no es cierto?, que esa temperatura baja se mantenga, o esa helada se mantenga en la quinta hasta las 10, 11 de la mañana, como a veces ocurre, ¿no es cierto? Esto sería una medida. Seguro, mantener el pasto muy bajo. Eso, fíjense que ahora vamos a ver,
yo pensaba, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre en nosotros, por ejemplo, que nos criamos en zona donde hay arena, ¿no es cierto? Cuando en el verano la arena está muy caliente, uno busca inmediatamente en la zona donde está el pasto, porque pues está más frío. El frío, o sea, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que ese pasto, si está muy alto durante el día, por ejemplo, si tenemos algo de sol, no permite el calentamiento del suelo, ¿no es cierto?, y a la noche no tenemos ese colchón de temperatura que nos permitiría, digamos, amortiguar un poco la helada. Si el suelo durante el día, por ejemplo, se calentó un poco, a la noche, digamos, sirve para prevenir, digamos, un poco el daño que podría producir la helada. Otro aspecto es permitir el deslizamiento del aire frío hacia los bajos. Hay gente que tiene, digamos, yo siempre tengo muchos amigos uruguayos, ¿no es cierto?, que trabajan en mucha fruta para exportación, tienen un país tan chico, ¿no es cierto?, y ellos tienen que trabajar en ese país, y bueno, conocen mucho el tema de heladas, y ellos siempre me decían de que el aire frío se mueve como el agua, siempre busca el bajo, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene en el establecimiento de la quinta un bajo, una laguna o algo por el estilo, uno debería no, o sea, podar las cortinas y que ese aire frío, ¿no es cierto?, vaya hacia el bajo y haga daño en el bajo, si es una laguna, por ejemplo, y no en el cultivo, ¿no es cierto? Una gran pregunta, yo como que estoy pensando cosas que el productor suele, digamos, consultar siempre: ¿muevo o no muevo el suelo previo a las heladas? Hay productores, ¿no es cierto? Si bien por ahí la recomendación es el uso de herbicida y desmalezadora en el medio de la quinta, hay productores que les gusta, ¿no es cierto?, mover con rastro o alguna herramienta mecánica al suelo, ¿no es cierto? Y una cosa importante, no mover el suelo de los días previos a la helada o ese día en particular. ¿Por qué? Porque el mover el suelo, ¿no es cierto?, hace que uno pierda temperatura. A lo mejor si el suelo se movió, en el caso de que la gente usa herramientas mecánicas, unos días antes, ayuda. ¿Por qué? Porque uno va acumulando, en cierta forma, temperatura, ¿no es cierto? Pero no ese día, si por ejemplo uno prevé una helada a la noche, no mover ese día porque, digamos, nos juega en contra. Fíjense, esto es algo típico, ¿no es cierto?, donde hay un poco de pasto. Esto se mantiene, ¿no es cierto?, si fuera un suelo descubierto, prácticamente este colchón de baja temperatura, de frío que está ahí, no está, ¿no es cierto? Una quinta que está con mucha maleza, ¿no es cierto? Esto se mantiene hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y crea ese ambiente, digamos, muy frío en la quinta. Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, es evitar el estrés de las plantas con aspectos de riego, por ejemplo. O sea, si la planta está sufriendo una sequía, ¿no es cierto?, hay que tratar de regar para que la planta tenga las mejores condiciones, ¿no es cierto?, y evite de esa manera el daño. Evitar las podas, ¿no es cierto? Una consulta, como decía Diego en la presentación anterior. En el caso de las podas, acá podar hasta marzo, digamos, y yo diría abril ya no. ¿Por qué? Porque si uno poda, y particularmente si la planta brota después de esa poda, ¿no es cierto?, nos puede producir daño. Y en el caso de que, como decía Diego también en la charla anterior, la poda provoca un estrés en la planta y la hace más susceptible, ¿no es cierto?, a los daños de helada. Y como decía también, no favorecer la brotación de las plantas, o sea, donde uno utiliza algún fertilizante nitrogenado, donde uno utiliza, digamos, alguna práctica para que la planta brote, si inmediatamente eso, hay una helada, eso provoca la destrucción de esos brotes tiernos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos después de una helada? Esto, fíjense que es lo que yo le decía esto fue el año pasado, esa helada del año 2020, fíjese la destrucción que hace, ¿no es cierto?, de plantas que estaban en un excelente estado vegetativo. No solo, digamos, una destrucción, sino se produce el rajado, ¿no es cierto?, de ramas. Observen acá que estas ramas están dañadas, digamos, por el frío, y entonces, digamos, esta rama muere. Esta rama que está con este tipo de daño, ¿no es cierto?, se produce la muerte. Otra foto, ¿no es cierto?, donde uno observa, ¿no es cierto?, este flameo, ¿no es cierto? Acá esto seguramente hay ramitas que están rajadas y que provocan
la destrucción. Ahora, fíjense, en este caso yo me quiero referir a esta presentación en particular, a esta diapositiva, porque estas ramas, ¿no es cierto? Si uno, ¿qué es lo que uno primero quiere hacer? Venir y cortar estas ramas secas, ¿no es cierto? Pero el problema es que no sabemos dónde termina el daño, ¿no es cierto? Muchas veces estas ramas se secan, hay como, digamos, una destrucción de este tejido, pero no sabemos hasta dónde, digamos, hacer esa poda. Eso digo porque ahora vamos a continuar trabajando en ese aspecto. Lo que es poda, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar las partes secas, ¿no es cierto? Eliminar lo que serían, lo que se dañó. Y bueno, ¿y cuándo eliminar esas partes secas? Esas partes secas se eliminan cuando uno ya ve, ¿no es cierto?, el daño que se produjo. Muchas veces los productores no, digamos, procuran eliminar inmediatamente esas ramas, pero resulta que 15 o 20 días después, un mes después, uno observa también, ¿no es cierto?, que se sigue secando. Lamentablemente, en este caso de daño muy intenso, ¿no es cierto?, hay que esperar de que la planta brote. Una vez que la planta brota, ahí se elimina la parte seca, ¿no es cierto?, y se evita la nueva brotación de la planta. Aplicación de fungicida, en este caso un oxicloruro de cobre como cicatrizante, ¿no es cierto?, para justamente que no haya alguna infección con alguna enfermedad después, como fitóftora o algo por ese tipo de cosas. Fertilización de base y foliar para recuperar rápidamente la parte vegetativa. Esto es exactamente lo que pasó hoy. Bueno, algunos no estarán en la zona, pero los que no están en la zona les comento que en Bellavista hoy tuvimos prácticamente 38 grados de temperatura, 36, 38 grados, y hace una semana tuvimos 2 o 3 heladas importantes, ¿no es cierto? En el caso que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, una destrucción de la parte vegetativa, y a la semana nosotros tenemos un sol importante, como el que comienza a ver a partir de ahora, septiembre, octubre, podemos tener, ¿no es cierto?, aparte de la destrucción de esa parte vegetativa por las heladas, el peligro de quemado de esas ramas por el sol. Fíjense, continuamos, esa es la misma quinta que habíamos visto hoy. Esto fue en agosto del año pasado, agosto de 2020. ¿Y cómo están las plantas hoy, no es cierto? Un año después, con un excelente estado vegetativo, se esperó que la planta muestre, entre comillas, hasta dónde se había sido dañada por helada. Se aplicó cobre, se hizo varias aplicaciones de fertilizantes foliares, ¿no es cierto? Se volvió a podar, se dechuponó, un trabajo de mantenimiento, como decía Diego, y hoy las plantas están en un excelente estado. Pero, ¿qué pasa? Observen acá, ¿no es cierto?, estas ramas no tenemos producción. O sea, la planta se recuperó, tiene muy buen estado vegetativo, pero la producción, digamos, en un año prácticamente no se recuperó todavía. Fíjense, estas son plantas hermanas, ¿no es cierto?, a las anteriores, pero que están protegidas contra una cortina rompeviento, o sea, esta no tuvo problema de heladas, ¿no es cierto? Y fíjense la producción que tuvo. Hay un concepto que no tenemos que olvidar, ¿no es cierto?, que el cítrico básicamente necesita que la rama, digamos, tenga 7 meses de edad para que florezca. Entonces es cuestión de hacer números, ¿no es cierto? Si la planta se dañó, ¿no es cierto?, en agosto del año pasado, entre que esperamos que se recupere, se hizo septiembre, se comenzó a podar, bueno, llegó marzo, abril, ¿no es cierto?, recién la planta, digamos, con esas ramas, y no le dio tiempo a que florezca, ¿no es cierto?, para, prácticamente se pierde un año o 2 años de producción completa, porque en este caso se perdió toda esa producción, y la de este año prácticamente también, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que tenía para presentar. Hay mucho para hablar seguramente, ¿no es cierto?, de este tema, pero bueno, un poco las experiencias, lo que vemos a campo, y seguramente vamos a encontrarnos en otra oportunidad. Después, cualquier cosa, como decía Víctor, nos encontramos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Esperen que estoy intentando compartir.
Sí, como decía Andrés, la importancia de las cortinas rompevientos. Recuerdan, en el módulo 1 habíamos hablado sobre cortinas rompevientos, y la idea y el concepto de cortina rompeviento es disminuir la velocidad del viento, no hacer una cortina que impida ese ingreso de viento o aire, que favorece ese intercambio de esas temperaturas que hablaba Andrés, que se acumula a bajas temperaturas porque no hay un movimiento, y también, como decía, el concepto de que el frío es como el agua, va hacia las zonas bajas. Entonces es importante a la hora de trabajar con la cortina, es muy importante. Si bien ahí se vio en la foto aquellas plantas que estaban próximas a la cortina, una buena cortina que no generó ese impedimento de movimiento de aire, protegió esas plantas. Es decir, todos los conceptos que vamos virtiendo en los distintos módulos, lo ideal sería que vayamos relacionando. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ahora seguimos con el ingeniero Darío Tayariol. Va a hablar sobre el manejo de hormigas y liebre. El ingeniero Darío Tayariol es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se recibió en el año 1995. Es magíster en control de plagas y su impacto ambiental en la Universidad General de San Martín. Se recibió en el 2001, tuvo su título de magíster. Ingresó al INTA en el año 2004, en el marco de un convenio entre el Obispo Colombres de Tucumán, el INTA Bellavista y la Universidad de Hannover de Alemania, en referencia al manejo de la enfermedad clorosis variegada de los cítricos. Posteriormente ingresó a planta de INTA como investigador en manejo, cosecha y post cosecha de cultivos frutales e industriales. Tiene numerosas publicaciones en congresos y revistas internacionales. Es asesor de tesistas de grado y posgrado en el cultivo de stevia, yerba dulce. Participa de muchos convenios con la Cámara Argentina, con la Cámara de Plástico de la República Argentina, Estancia La Pelada, Asociación de Frutales Tropicales de la provincia de Corrientes, y el último convenio firmado en la última reunión con Hidrata Corporation de Japón. Es asesor de buenas prácticas agrícolas y docente de fruticultura y sanidad vegetal del Instituto Superior de Formación Docente de Bellavista. Darío, ahí dejo de compartir pantalla y tenés tu tiempo para tu presentación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podés compartir? Ya que estoy buscando, La presentación. ¿sí? Si no, la paso yo si querés. Espera, a ver un segundito. La tengo a mano, si querés comparto yo la presentación. Bueno, sí, porque no puedo entrar en el escritorio. Dale, dale, dame un segundito. La máquina me anda media lenta. Bueno, ahí está, Darío. Bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre el control de hormigas y liebres. Y en principio vamos a comentar
sobre distintos tipos de hormigas. El siguiente, Víctor. Bueno, las hormigas son del orden Hymenoptero. Es el mismo orden que abejas y avispas. ¿Tá? Tipos de hormigas hay muchos géneros, muchas especies. Y las más importantes en la apicultura son las hormigas cortadoras, del género Atta y Acromyrmex, que básicamente lo que hacen es defoliar la planta, ¿tá? Para después darle de comer a un hongo. Hay hormigas aparte que son omnívoras, y por ahí algunas que pueden llegar a molestar en nuestras quintas son invasoras y carpinteras, como Linepitema, que es una melívora, que lo que hace es comer la sustancia azucarada que emanan homóteros cuando están en las hojas. Otra es la Solenopsis, que básicamente es una hormiga depredadora, pero también puede afectar brotes y pequeños frutos. Y después está Camponotus, que es una hormiga que en el campo forma tacurúes, ¿tá? Y por ahí pueden ser molestos. Siguiente. Bueno, las hormigas tienen hábitos alimenticios variados. Pueden comer semillas, hojas, frutos, hongos que crecen en montículos que ellas preparan. Y también hay omnívoras, que son depredadoras de artrópodos. Y algunas especies son beneficiosas, especialmente en bosques, ¿tá? Porque muchas comen insectos fitófagos. En las plantas cítricas, los prejuicios principales son de hormigas cortadoras, de los géneros Atta y Acromyrmex, y hormigas melívoras. Como antes mencioné, está Linepitema, y también hay un género que es Brachymyrmex, que son dañinas porque suelen impedir que enemigos naturales ataquen a cochinillas, moscas blancas y pulgones, que afectan en general a brotes en las plantas. Por eso es importante el control de esta hormiga en viveros y en quintas. Ahí se ven fotos de hormigas cortadoras, como van cortando en un cítrico, y se ve una imagen de una planta con ataque de cochinilla y atrás con fumagina. Siguiente. Bueno, hormigas cortadoras. Estas hormigas cortan ramas y ramitas. Casi todo el año cortan, pero con más intensidad en marzo, mayo y en agosto, octubre, para llevarlas a sus nidos y hacer las camas para que se cultiven los hongos. En marzo, mayo, porque se preparan para el invierno, y en agosto, octubre, porque es la época en que se reproducen. Varían en tamaños y colores según la especie. Y tienen una característica diferencial del resto de las hormigas, es que en el dorso tienen espinas, que es variable según la especie. En Atta suele dar 3 espinitas, y en Acromyrmex unas 4 o 5. Aparte también se deslizan en el abdomen. El siguiente. Bueno, Atta, como dijimos, tiene 3 pares de espinas en el dorso, tiene abdomen liso con pelos largos. En cambio, Acromyrmex tienen 4 o 5 pares de espinas con abdomen con muchas protuberancias. Las Attas son hormigas grandes y las Acromyrmex chiquitas, pequeñas. Suelen tener hormigas poseen obreras que son soldados del género Atta, y las Acromyrmex no poseen esta casta de soldados. En general, las hormigas se pueden dividir en aladas y sin alas. Las aladas son las hembras que van a reproducir, y la reina y machos.
y las que no tienen atas son obreras. Estas obreras en general tienen varias funciones. Hay obreras que transportan, cortan hojas, otras transportan hojas, otras cuidan el hongo en el nido, otras cuidan larvas, otras son soldados. ¿Tá? En los hormigueros también son variables. En general, en atas son grandes y profundos y más visibles. Y en acromirmes son pequeños y superficiales. Y muchas veces cubiertos de basura, tierra, pedacitos de hoja, de rama. ¿Tá? Estos hormigueros también en ata tienen entradas y salidas independientes. En cambio, en la acromirmes suelen tener pocos orificios. Siempre entran y salen por los mismos orificios. Las de ata suelen tener caminos amplios, largos y despejados, y pueden a veces medir algunos cientos de metros. En cambio, las de acromirmes son angostos, cortos y ocultos. Bueno, hormigueros. Ata tiene mayor cantidad de obreras y son más voraces, ¿tá? Y pueden medir, tener varios metros de profundidad, por ahí pueden llegar a tener 3, 4 metros de profundidad, y con gran cantidad de tierra suelta. En general forman un terraplén, salvo algunas especies que por ahí no se ve el terraplén, como puede ser la que se nombra más abajo, que es Ata bolenweideri. El resto de las atas en general forma, perdón, la que no juega terraplén es Ata segrens. El resto de las atas en general forman un terraplén. Y acromirmes es una especie de menor tamaño, son más difíciles en menor tamaño el hormiguero, son más difíciles de encontrar que las de ata. Suele verse más bajo los árboles. Y en general no forman terraplén, salvo alguna especie que por ahí sí forma algún tipo de terraplén, como puede ser la acromirmes lobiforme. Estos suelen ser por ahí con una sola cámara, con 2 o 3 cámaras, son poco profundos, casi superficiales, y también suelen emigrar. Según la humedad que haya en el terreno, pueden el nido desplazarse a una zona más alta y más seca, según cómo venga generalmente la humedad. El tamaño de las colonias suele ser grande en ata. Puede variar de 2 millones de individuos a 7 millones. Y en acromirmes, en general, la población de obreras varía entre 10.000 y 20.000 individuos. Y ahí abajo se ve un hormiguero de Camponotus, que por ahí no es que ataca mucho a las plantas cítricas, pero por ahí en campos vírgenes suelen aparecer en mucha cantidad, ¿tá? Y por ahí eso suele molestar para la preparación del terreno. Siguiente. Bueno, el manejo. Para el manejo hay que hacer una prevención. Esta consiste en el suelo quede con cobertura vegetal cuando está en su periodo reproductivo la hormiga. ¿Tá? El suelo descubierto facilita que la reina genere nuevos hormigueros y vaya a fuentes atractivas de forraje, que pueden ser nuestras plantas cítricas. ¿Tá? Y la cobertura vegetal, aparte, ayuda a la proliferación de controladores biológicos, como hongos o enemigos naturales. Hongos acá hay 2 que son para insectos, que es Boveria y Metarhizium, que es como es que estos pueden ir
fumados con cebos. Después el tema del monitoreo. El monitoreo siempre debe ser permanente en función de la abundancia y especies. ¿Tá? Lo más recomendable es por lo menos una vez al año. Y si hay presencia de ATA, hay que prestar mayor atención. Y el control, hay que ver estrategias de bajo riesgo para el ambiente. ¿Tá? Muchas veces la gente por ahí tira por ejemplo, polvo, ya visto, en abundancia, y eso hace como es que no haya un buen control y encima echan por fuera del hormiguero. Siguiente. Bueno, control químico. Existen varios tipos. Unos con el activo en forma de polvo. Estos se espolvorean. ¿Tá? Puede haber riesgos de contaminación, y sobredosis, y se pierde tiempo buscando hormigueros. Para una mejor eficacia hay que abrir la olla o cámara principal con una pala. ¿Tá? Y se cubre toda la superficie del hormiguero en su parte interna. Ahí se ven productos que pueden ser clorpirifos, fenitrothión o similares. También uno acá lo que busca con el polvo y abrir la cámara es matar a la reina. ¿Tá? Acá lo que se busca más que todo es matar a la reina, que es la base de los nidos. Otro método de echar polvo es el insuflado. ¿Tá? Estos son con partículas más pequeñas, tipo talco. Anda bien con acaumirmes, que son nidos de poca profundidad. Pero por ahí para ATA se complica un poco. Hay que usar unos talcos un poquito más finos. Uno ahí empieza a insuflar polvo hasta que ve que por los orificios empiezan a salir el polvito. Siguiente. Bueno, control químico líquidos. El líquido también se aplica sobre el hormiguero y alrededor, y es más eficaz cuando uno abre la olla. ¿Tá? Esto tiene una ventaja, que se pueden aplicar con altos contenidos de humedad. En cambio, el polvo no. El polvo, en general, cuando hay un contenido elevado de humedad en el suelo, tiene menos eficacia. ¿Tá? Y también acá los activos pueden ser clorpirifos, fenitrothión, fipronil. ¿Tá? En general, estos métodos químicos son de mayor costo y mayor intoxicación. ¿Tá? Aparte, otros métodos, pero son para así extensiones más de mayor tamaño, pueden ser los termonebulizadores, ¿tá? Que es eficaz para ATA. Otras pueden ser las mochilas con nebulizador con un motor. ¿Tá? También es para extensiones más de mayor tamaño. Y todo esto tiene que estar por el SENASA con un aval para tal fin, y también hay que ver el sistema de certificación. En general, estos control químicos, por ahí, si uno certifica para algo más ecológico, orgánico, por ahí muchas veces te piden que no haya trazas de estos ingredientes. Siguiente. Unos cebos granulados. En general, uno echa el cebo, que por ahí viene en forma de gránulos, en costados de caminos de acceso al hormiguero, ¿tá? Y cerca de las bocas. Y nunca hay que introducir
el cebo en la boca y tampoco obstruir el carril de circulación. ¿Tá? Y hay que evitar que los gránulos tomen contacto con humedad porque pierden efectividad. ¿Tá? Es más adecuado porque en general son de baja concentración, se aplican en poca cantidad, son de fácil manipulación, traslado y menor contaminación. ¿Tá? Para los géneros hay diferentes dosificaciones. Por ejemplo, en acromirme se usan 10 gramos en hormiguero que tiene un diámetro de 50 centímetros. ¿Tá? Y ahí va aumentando según el diámetro del hormiguero. Y para ATA lo que se tiene en cuenta es la cantidad de superficie suelta que hay de los nidos. ¿Tá? También requiriendo 10 gramos por cada metro cuadrado de tierra removida. ¿Tá? En este caso, los más usados son clorpirifos, fipronil y suflaramida. Y la mayoría de los cebos hoy en día usan el fipronil. Aparte también tenemos cebos con fluidos biológicos. ¿Tá? Estos se usan cuando hay situaciones de baja infestación y por ahí regímenes más especiales de manejo. ¿Tá? Algunos cebos pueden tener como el productor avena en hojuela o jugos de naranja o pedacitos de fruta de naranja. Y se los puede formular con hongos como Boveria, Metaricium, Trichoderma y Penicillium. ¿Tá? Pero en general son de menor eficacia que los cebos con químicos. Ahí se ven algunos tipos de cebadores, digamos. Un tarrito plástico con orificio, unos vasos donde va el cebo y un vaso más grande que protege. Hay bolsitas, esas bolsitas tienen que tener de ser de muy bajo espesor, ya tienen que tener entre 5 y 10 micras para que la hormiga las penetre. También esas bolsas pueden ir en pequeñas tacuaras. ¿Tá? Esas van dentro de las tacuaras, uno clava en el terreno y ahí entra la hormiga. Y otras hay trampitas donde uno pone el cebo, tipo unas casitas de cartón. Siguiente. Bueno, otros métodos de control puede ser el control mecánico físico. Uno es con pala o azada, otro es insuflando cal agrícola para cambiar el pH y matar al hongo. Esto en general se usa en áreas pequeñas. Y uno acá lo que muchas veces busca es cuando abre el hormiguero que la inclemencia del tiempo llegue a afectar a la reina. Después, controles culturales. Uno es eliminar vegetación. ¿Tá? Esto es cuando uno, por ejemplo, está por hacer una implantación y el suelo está con mucha vegetación de hormigas, puede dejarlo sin vegetación para que se produzca un efecto de inanición y resecamiento del terreno. ¿Tá? Esto hace a que se controlen mejor las hormigas. Y después también el uso de plantas resistentes, como aromáticas. ¿Tá? Hay ejemplos de menta, ajo, ajenjo, lavanda. Después plantas trampas. ¿Tá? Plantas trampas, por ejemplo, habas. La haba lo que hace es que atrae muchas las hormigas y uno después ahí puede hacer algún tipo de control. Aparte también hay el sésamo, canavalia y batata. Muchas veces lo que hace el efecto de estas plantas es que
cuando cortan y llevan al hormiguero, suelen tener componentes tóxicos para el hongo. ¿Tá? Igual muchas veces este tipo de controles por ahí hacen un control también a medias, porque el hongo muchas veces tiene aparejado otros hongos que le ayudan a combatir a combatir este tipo de amenazas. Después otro control puede ser el de barreras repelentes. Barreras y repelentes. Una barrera puede ser que uno alrededor del tallo le rodea con una goma espuma. Esta goma espuma por ahí también puede tener plásticos colgando. Esto ayuda a, que a una dificultad para que las hormigas trepen. También puede a estas barreras inyectarle algún control químico. Y repelentes puede usarse imidacloprid, también hay orgánicos como purín de paraíso, solución de tabaco. Muchas veces estos, aparte de ser repelentes, pueden llegar a ser algún control. ¿tá? Y ahí abajo lo que se ve es una foto de una barrera y una foto de un abono verde que es una ecanabalia. Siguiente. Bueno, para lograr una mayor eficiencia con el uso de los cebos, hay que seguir ciertas indicaciones. ¿tá? Respetar la dosificación según el tamaño de nidos, aplicar cuando están las hormigas trabajando. Como dijimos, están más activas hacia marzo, mayo y hacia agosto, octubre. Y no aplicar en momentos previos a lluvias o en suelos muy húmedos, ¿tá? Ya que se ve afectada la eficiencia del producto. ¿tá? Uno siempre, esto tiene que manipular siguiendo ciertas normas. Usar guantes, máscaras. ¿tá? Y no hay que almacenar cerca de otros productos porque muchas veces suelen contaminar con su olor y la hormiga suele hacer rechazo después del cebo. Ahí en las fotos se ve hacia la izquierda un hormiguero vivo. ¿tá? En el centro se ve el hongo ahí blanco está vivo y abajo el hongo que está muerto ya. Y después hacia la derecha se ven uno cuando va a revisar que esté el hormiguero muerto, levanta y se fija si está la honguera muerta. Bueno, siguiente. Bueno, esto lo que les puse acá es para ver un costo estimativo de hormiguicidas. ¿tá? Uno acá lo que puede llegar a suponer que por ahí el mayor costo beneficio se obtiene con los que son cebo. ¿tá? Uno echa en menor cantidad y aparte tienen un costo bastante accesible, como se ve ahí el fipronil cebo y la sulfluramida cebo. Siguiente. Monolibre europea. ¿tá? La liebre, el daño que produce es el roído del tronquito de las plantas, que por ahí también suele ser entrada de patógenos, y cuando ese roído hace toda la circunvalación del tronco, puede llegar a matar a la planta. ¿tá? Una liebre adulta puede llegar hasta pesar hasta 5 kilos. Es un animal solitario, salvo cuando se aparea, ¿tá? donde forma grupos de 2 o más liebres. No cavan madrigueras, descansan echadas al pie en alguna mata o arbusto y están siempre alertas. Son de hábitos nocturnos, ¿tá? aunque si es una zona tranquila puede vérselas de a día. Después prefiere lugares abiertos con
pastos cortos, para tener una buena visibilidad ante depredadores y correr muy fácil. Un arma importante de la liebre es que cuando ve algún enemigo natural es que tiene mucha velocidad y suele escaparse zigzagueando, y eso le ayuda mucho ante el peligro. Siguiente. Bueno, reproducción. Se suelen reproducir en la época primavera-estival, desde fines de agosto hasta fines de febrero, cuando hay mayor oferta forrajera. En esta época es cuando hacen mayor daño y también es la época en que empiezan las plantas con sus brotaciones y su actividad. Los machos son polígamos y las hembras, la ovulación se induce con el coito, ¿tá? Y después de quedar y después de que paren pueden quedar rápidamente preñadas. La gestación puede durar entre 30 y 42 días. En general dura unos 40 días. Y tienen en promedio entre 2 o 3 apariciones por año, por estación. Y en cada aparición pueden tener 2 a 5 crías. Al nacer las crías tienen el cuerpo totalmente cubierto de pelos y los ojos abiertos, ¿tá? Y están con la madre unos 30 días. Y después son capaces de alimentarse por sí solas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, el control. Tenemos métodos directos que afectan en forma directa al animal y métodos indirectos, que lo afectan en forma indirecta. Entre los directos tenemos el trampeo, que es poco usado, la caza, que es costosa, el control biológico. En este caso, por ahí, no es que hace un gran control, pero ayuda, ¿tá? Y acá hay que hacer el recaudo de cuidar depredadores, porque por ahí uno en el campo siempre mata animales que pueden ser benéficos, como serpientes, por ejemplo. Bueno, el control con cebos tóxicos, ¿tá? En esto hay que tener mucho cuidado porque tiene bastante riesgo este uso de cebos tóxicos. Cebos como se usan como, por ejemplo, avena, cebada, trigo, ¿tá? Y hay casos que usan frutas frescas, hortalizas, que son portadores del producto tóxico. Pueden ser tóxicos agudos, que en nuestro país están prohibidos, o tóxicos de ingestión múltiple, ¿tá? Con efecto anticoagulante. En general son rodenticidas, como la warfarina, la difacinonina y últimamente el brodifacoum, ¿tá? Que este es el que últimamente es el que más que se usa. Aunque estos productos para liebres en nuestro país todavía no están autorizados, está más para como rodenticidas. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer pues, con estos cebos es la anterior. Es hacer un periodo de cebado. Ese cebado se hace con cebos como la avena, cebada, trigo o frutas y hortalizas en un periodo sin el tóxico. Y uno ahí va revisando cuando van comiendo. Y en esos lugares son donde después usa el cebo con el tóxico. Uno cuando va probando puede poner un cebadero en el lote cada 10, 20 metros. Siguiente.
Bueno, como métodos indirectos, tenemos métodos mecánicos como el alambrado, perimetrales, alambrados eléctricos y protectores individuales de plantas. Estos últimos protectores individuales son los que en general más se usa, que es el tallo se lo rodea, por ejemplo, con una bolsa plástica, como se ve ahí, con con mallas de chapa, con mallas plásticas, también con uso de botellas. ¿Tá? Uno acá lo que busca es que la liebre no llegue al tallo. Bueno, y químicos repelentes, que es otro método indirecto, es el de químicos repelentes. ¿Tá? Básicamente consiste en material grasa en distintas proporciones con azufre, con azufre suspendido. Otros tipos de repelentes ya vienen formulados. ¿Tá? Se pintan los tallos de las plantas con pintura lácteas para exteriores más un fungicida, que puede ser el Tiran o el Siram. ¿Tá? Los repelentes que usan materia grasa y azufre por ahí son menos eficaces. En cambio, el que se usa con la pintura láctea más un fungicida suelen tener mayor eficacia, ¿tá? como repelente. Bueno, conclusiones. La hormiga como mejor método está el cebo, ¿tá? Y el cebo que viene ya formulado. Y también otro método que se usa mucho es el del insuflado, sobre todo cuando los hormigueros son de acromirmes, ¿tá? Que son de menor profundidad y tamaño. ¿Tá? Y para liebres, el mejor método son los indirectos. ¿Tá? Como dijimos, lo que mejor anda son los protectores individuales. Y también se obtuvieron buenos resultados con los repelentes formulados. Y ahí finalizo. Bueno, buenísimo, Darío, muy interesante. Excelente las conclusiones sobre lo cual nos quedamos, que es de gran importancia para el manejo. Si pueden prender sus cámaras, así nos vemos todos y vamos cerrando. En el chat no veo por el momento ninguna pregunta. Bueno, les agradezco mucho a los disertantes por su participación. Creo que, como dije hoy, tenemos que ir viendo los conceptos de los distintos módulos para ir trabajando en ellos y poder relacionarlos, que es muy importante. Vimos lo de poda, vimos el caso de las heladas y ahora el control de hormigas y todo lo que tiene que ver con respecto a liebres. Si bien se vio en algunos pasos de la presentación de Darío el clorpirifos, creo que es importante resaltar que de acuerdo a la disposición 414 del SENASA, ha vetado la importación del clorpirifos a partir de los 45 días publicados en el boletín oficial, tanto también como la elaboración y fraccionamiento por 90 días posteriores a esa publicación, y por supuesto la comercialización, si bien dice que son 445 días, más o menos sería hasta agotar stock. Creo que es importante dejar ese concepto, ya es un producto que no lo vamos a poder usar más, desde su veto a la importación como hasta su comercialización. No veo alguna otra consulta. Queda más que cerrar este ciclo de este segundo módulo en realidad. Ya tenemos preparados los temas para los módulos siguientes.
vamos a estar trabajando en el mes de septiembre con fertilización y riego, el cual va a disertar el ingeniero magíster Ariel Quispe, que sería en el módulo 3 ya, calibración de mochila y máquinas pulverizadoras hidroneumáticas de barra, también se va a realizar en septiembre. Los disertantes en ese caso sería el ingeniero Andrés Ramírez y Edgardo Lombardo de la agencia de Montecasero. Y también hacia finales de septiembre estamos por trabajar en la temática de manejo integrado de malezas, también el ingeniero Andrés Ramírez, y fenología de cítricos, específicamente el limón. Es decir, para el mes siguiente tenemos el módulo 3 y el módulo 4 para poder trabajar en ellos. Bueno, estimados, ¿alguien quiere decir algo, cerrar su presentación con alguna observación o algún mensaje? Si me permitís, Víctor, simplemente bueno, agradecer a los compañeros, bueno, la posibilidad de compartir un poco las experiencias que uno tiene. Y como decía, ¿no es cierto?, me parece que es interesante el compartir experiencias, ¿no es cierto?, poder transmitirlas, ¿no es cierto?, y que esto quede inclusive en el canal YouTube del INTA, porque nos da satisfacción, digamos, trabajar en estos temas que nos gustan y que, bueno, después se generan muchos intercambios que son muy útiles, ¿no es cierto?, para seguir aportando. Inclusive siempre se reciben aportes después de estas charlas que son muy bienvenidas, por supuesto. Simplemente muchas gracias y bueno, un gusto. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, nos estaremos comunicando a la brevedad con el tercer y cuarto módulo que se van a realizar en el mes de septiembre, una vez que fijemos la fecha. Y recordarles que estamos trabajando en la organización en la colaboración para las charlas técnicas para la Fiesta Nacional del Naranja y de la diversidad productiva. Los convoco a los profesionales de INTA que vayan tirando temas también, así vemos que en la próxima reunión que se va a realizar a la brevedad con la Asociación de Productores y la Secretaría de Producción del municipio de Bellavista. Muchísimas gracias y No, al contrario. nos vemos pronto. Dale, Nos vemos, muchas Diego. gracias. Nos vemos. Chao, hasta Saludos. luego.